El doctor Allen no jadeó. No tiró nada al suelo ni llamó a una enfermera. Simplemente se detuvo. Leyó el periódico que tenía en la mano una vez más. Luego me miró, oró Roger, y no dijo nada durante lo que parecieron 4 segundos completos. 4 segundos es mucho tiempo cuando un niño está dormido en tu regazo. 4 segundos es una eternidad cuando ese niño es tu nieta. Señor, su voz salió con cuidado, mesurada, como cuando le hablas a alguien cuando no está seguro de cómo va a reaccionar. ¿Cuánto tiempo lleva ella? ¿Has estado bebiendo este jugo? Ruby, de 7 años desde el viernes pasado, la cumpleañera a la que había decepcionado, estaba profundamente dormida contra mi hombro. No era una siesta, no una dormita, estaba profundamente dormida. El tipo de sueño que no corresponde a un martes por la tarde a las 4 de la tarde en una clínica pediátrica en Poplar Avenue en East Memphis. Miré su carita, luego al doctor Allen. No lo sé, dije, por eso estamos aquí. Bienvenidos a la cruda venganza de papá. Pónganse cómodos y recuerden, la gente en estas historias tuvieron todas las oportunidades de comportarse bien. Simplemente eligieron mal. Deja un comentario, dale al botón de me gusta y asegúrate de estar suscrito. Créeme, te va a encantar. Permíteme retroceder. 2 horas, el mismo día. El cumpleaños de Ruby había sido el viernes anterior, 11 de octubre. Cumplió 7 años. Me lo perdí, no porque no quisiera estar allí, no porque lo olvidara. Había estado postrada en cama con una rodilla mala toda esa semana, la misma rodilla con la que he estado lidiando desde 2019. ¿Y para cuándo? Me sentía lo suficientemente humana como para conducir, la fiesta había terminado, el pastel se había acabado y mi nieta había cumplido 7 años sin que yo estuviera presente. Eso me molestaba más que la rodilla. No dejaba de imaginarla en la mesa, con las velas encendidas, buscándome con la mirada. Así que, el martes, 14 de octubre, alrededor de las 2:15 de la tarde, me vestí, cargué esa gran bolsa de regalo morada en el asiento del copiloto y conduje desde mi casa en Exeter Road en Germantown hasta Collierville. El plan era sencillo. Dejarle el regalo, llevarla a tomar un helado, dejar que me lo contara. Todo lo que me perdí de su fiesta, cada detalle, cada regalo, cada niño que vino, y simplemente estar presente, simplemente ser abuelo. 3 días tarde, pero iba a arreglarlo. Es curioso cómo las intenciones más comunes se convierten en los días más extraordinarios. Llegué y toqué el timbre. Vanessa contestó, con el teléfono en la mano, apenas levantó la vista. Hola Vanessa, traje algo para la cumpleañera. Sé que llego con unos días de retraso. Está arriba. Se hizo a un lado para dejarme entrar, y ya se alejaba. Tengo una llamada. Me quedé un segundo en la entrada sosteniendo esa bolsa morada, sintiéndome exactamente como lo que era, un abuelo que se había perdido el cumpleaños de su nieta, apareciendo 3 días después intentando arreglarlo con un peluche. Muy bien, Earl. Subí las escaleras. La habitación de Ruby es la segunda puerta a la izquierda. Ella misma pintó un letrero. Letras rosas, habitación de Ruby. Toca, por favor. Volví a llamar. Ruby bichito, soy el abuelo. Silencio. Luego, pasos arrastrados. Entonces la puerta se abrió y Ruby se quedó allí parada y sentí algo frío recorrer mi pecho. Se veía mal. No mal como si estuviera enferma, ni con fiebre y mocos. Se veía pesada, con los ojos lentos, un poco desenfocados, como si me mirara a través del agua. Abuelo. Sonrió, pero la sonrisa salió con retraso, como un mensaje de texto que tardó demasiado en enviarse. Hola, cumpleañera. Mantuve la voz suave. Me agaché a su altura. Siento haberme perdido tu fiesta, bichito. ¿Sigues celebrando? MHM. Se apoyó en mí. El marco de la puerta. Solo tengo sueño. Sueño. Miré mi reloj. Son las 2 de la tarde. Se encogió de hombros, el típico encogimiento de hombros de una niña de 7 años.
Los adultos hacen demasiadas preguntas. Entré y me senté en el borde de su cama. Le di la bolsa. La abrió despacio, más despacio de lo que cualquier niña de 7 años abre un regalo, te lo aseguro. Y cuando sacó su regalo, el elefante, sonrió. Esta vez de verdad. Grande, cálido y completamente ella. Voy a llamarla Grace, dijo. Es un nombre perfecto. Lo sostuvo. Grace se levantó y la miró un momento, como los niños estudian las cosas que ya les encantan. Luego la recostó suavemente sobre la almohada, justo en el centro, como si hubiera estado guardando ese lugar, y se quedó en silencio. Ese silencio particular que tienen los niños cuando se están preparando para algo. Esperé. Me miró fijamente, como solo lo hace cuando quiere asegurarse de que nadie más la oiga. Y se inclinó hacia mí, con sus manitas sobre mi rodilla. Mi corazón ya lo sabía. Mi cerebro simplemente no lo había comprendido. ¿Todavía no te has puesto al día? Abuelo, susurró, ¿puedes pedirle a mamá que deje de ponerle cosas a mi jugo? Me da sueño y no me gusta. La habitación no dio vueltas. Mi corazón no explotó. No la agarré por los hombros para pedirle que lo repitiera. Simplemente asentí, una vez, lentamente, como si me hubiera dicho la cosa más común del mundo. Está bien, cariño. Me levanté y le tendí la mano. Vamos a dar un paseo. Quiero que entiendas algo sobre mí. No soy un hombre dramático, pero sé cuando algo anda mal, igual que sé cuando un motor falla. No siempre se oye. A veces simplemente se siente en el volante. Una vibración, un tirón, algo que no está bien, y el cuerpo lo sabe antes de que la mente lo entienda. Bajé las escaleras. Vanessa seguía hablando por teléfono, paseándose por la cocina, riéndose de algo. Riendo. Voy a llevar a Ruby a tomar un helado por su cumpleaños, dije, solo nosotros dos. Hizo un gesto con la mano sin volverse. Alrededor. Claro, bien, sí. Ni siquiera levantó la vista. Abroché a Ruby en el asiento del pasajero de mi Ford F-150 de 2009, azul oscuro. Todavía usa un elevador, me dijo una vez que la hace sentir como una princesa sentada más arriba. Arranqué el motor, salí de Collierville respetando exactamente el límite de velocidad durante todo el camino hasta Memphis. No llamé a Daniel, todavía no. No llamé a la policía, todavía no. Primero necesitaba saber exactamente con qué estaba lidiando. La clínica en Poplar Avenue era la clínica pediátrica de urgencias más cercana en la que confiaba. El doctor Alan había visto a Ruby 2 veces antes, ambas infecciones de oído, y en ambas ocasiones fue sincero conmigo sobre lo que estaba sucediendo y lo que no. Conocía su historial clínico. Más importante aún, no trataba a la gente con condescendencia. Entré, le dije a la recepción que era urgente, y cuando nos devolvieron la llamada me senté frente al doctor Alan y le conté exactamente lo que Ruby había dicho, palabra por palabra. El susurro, los ojos soñolientos, la forma en que se había movido lentamente toda la tarde como si estuviera bajo el agua. No me desestimó, no me miró con esa expresión de «oh, el abuelo le da demasiadas vueltas» que casi esperaba. Miró a Ruby, que estaba sentada en la camilla comiendo galletas de un vaso de papel como si fuera el martes más normal de su vida, y ordenó un análisis completo de orina, una prueba de función pulmonar, todo. Tendremos algo en unos 40 minutos, dijo. Esperamos. A los 30 minutos, Ruby se bajó de la camilla, se acurrucó contra mi brazo en la silla y se durmió. Simplemente se fue. Afuera. Como si alguien hubiera apagado un interruptor. Me quedé muy quieto y miré fijamente la pared y pensé en Ruby parada en esa puerta, con la mirada lenta, apoyada como si necesitara el marco de la puerta para sostenerse. Pensé en el hecho de que casi no vine hoy, que casi esperé hasta el fin de semana. ¿Qué hubiera pasado si hubiera esperado hasta el fin de semana? La puerta se abrió. El doctor Alan volvió a entrar. Tenía la hoja de resultados en la mano. La miró, luego me miró a mí y se detuvo. 4 segundos completos, conté. Luego, señor.
¿Cuánto tiempo lleva bebiendo este jugo? Pregunté. ¿Qué contiene? Pregunté. Se sentó y le dio la vuelta al papel para que pudiera leerlo. Difenhidramina. Quizás la conozcas mejor como Benadryl, un medicamento para la alergia infantil. Completamente seguro en la dosis correcta y por las razones correctas. Aunque los resultados mostraron concentraciones, según sus propias palabras, consistentes con una administración repetida e intencional durante un periodo prolongado. No fue un accidente, ni una sola vez. Repetida, intencional, prolongada. Leí esa frase 3 veces, luego crucé las manos sobre mi rodilla y respiré hondo por la nariz y exhalé por la boca. ¿Está su madre en casa ahora mismo?, preguntó el doctor Allan en voz baja. Sí. Señor Roger, estoy legalmente obligado a informar. Lo sé. Lo miré a los ojos. Dame 24 horas, por favor. Me observó durante un largo momento. Lo que sea que vio debió haberle dicho algo, que no iba a actuar a medias, que no iba a entrar en esa casa en Collierville y lo quemaría con mis propias manos, aunque cada parte de mí lo deseaba. Mañana por la mañana, dijo finalmente, a las 8 de la mañana, si no he tenido noticias tuyas para entonces, te llamaré yo mismo. Entendido. Nos dimos la mano. Llevé a Ruby a mi camioneta, la abroché y arranqué el motor. Grace, la elefanta, iba acurrucada bajo su brazo. El viaje de regreso a Germantown duró 19 minutos. Lo sé porque los conté todos. Ruby durmió todo el camino, con la boca ligeramente abierta y la respiración tranquila. Una manita se aferró a aquel elefante de peluche, como si incluso dormida supiera aferrarse a algo bueno. No llamé a nadie. Conduje respetando el límite de velocidad y dejé que el silencio hiciera lo que mejor sabe hacer, organizarlo todo. Pensé en la bolsa morada, en los 3 días que pasé sintiéndome culpable por haberme perdido una fiesta de cumpleaños, cuando todo ese tiempo, justo delante de mis narices, algo mucho peor que un cumpleaños perdido le estaba ocurriendo a mi nieta en esa casa. Había pasado 33 años reconstruyendo. Motores rotos. Sabía que cuando el daño es lo suficientemente profundo, no se arregla con ruido. Se arregla con precisión. Y yo apenas estaba empezando. Lo más difícil de descubrir una traición no es la ira. Es el inventario. Repasar cada momento que descartaste, cada detalle que racionalizaste, cada alarma silenciosa que apagaste porque confiaste en la persona equivocada. No dormí esa noche, no porque me estuviera desmoronando. Quiero dejar eso claro. Earl Roger no se desmorona. Me senté en mi sala, con la lámpara baja, una taza de café enfriándose en la mesita auxiliar, pensé metódicamente, como solía pensar en una reconstrucción. ¿Qué sé? ¿Qué necesito saber? ¿Y cuál es la secuencia correcta para averiguarlo? Lo que sabía era que mi nieta había sido drogada repetidamente en su propia casa por alguien que se suponía que debía protegerla. Lo que aún no sabía era cuánto tiempo, cuán profundamente y, lo más importante, por qué. El por qué era lo que me mantenía despierta. Si has estado escuchando por un tiempo, ¿nos has estado contando? Un pequeño favor. Suscríbete. Mucha gente nos ve sin hacerlo, pero no te cuesta nada y significa muchísimo para nosotros. Dale al botón de me gusta y deja tus comentarios. Miércoles, 15 de octubre, 6:47 de la mañana llamé a Daniel, no para contarle todo. Todavía no. Necesitaba oír su voz primero, necesitaba saber si estaba despierto antes de darle algo que iba a cambiarle la vida por completo. Contestó al segundo timbrazo. Ya parecía que se había levantado. Siempre he sido madrugador, lo heredé de mí. Oye, papá, ¿todo bien? Todo bien, hijo. Oye, ¿cómo ha estado Ruby últimamente? ¿Has notado algo diferente en ella? Pausa. De esas que significan que realmente está pensando en ello, no solo siendo educado. Ha estado durmiendo mucho, la verdad. Vanessa dijo que probablemente esté en un estirón. Otra pausa. ¿Por qué? Estirón. Mantuve un tono de voz tranquilo.
Sin motivo. Simplemente me perdí su cumpleaños, he estado pensando en ella. Oye, ¿estaría bien si viniera? ¿Y se quedó conmigo 1 o 2 semanas? Tiempo de abuelo. Me siento mal por haberme perdido la fiesta. Prácticamente podía oír su sonrisa a través del teléfono. Papá, a ella le encantaría. Déjame hablar con Vanessa. Gracias, hijo. Colgué y me quedé pensando en eso un minuto. Estirón. Daniel había mirado a su hija a la cara, ojos lentos, extremidades pesadas, dormía todo el tiempo, y lo había catalogado como estirón porque su esposa se lo había dicho. Ese no es un mal padre. Ese es un padre con los ojos vendados. Hay una diferencia. Necesitaba recordar eso. A las 9 de la mañana tenía una cita con un abogado de familia llamado James Whitfield, un hombre al que me habían recomendado años atrás durante la herencia de Beverly y que nunca olvidé. Se aclara la garganta, simplemente un hombre que conocía la ley y no perdía palabras. Entré y dejé todo sobre su escritorio. La visita a la clínica, el informe del Dr. Allen, los resultados de la prueba toxicológica que había fotografiado con mi teléfono. James se puso sus gafas de lectura y no dijo ni una palabra durante 3 minutos completos. Entonces levantó la vista. Earl, ¿entiendes lo que es esto? Sí. Peligro para un menor, posiblemente agravado, dependiendo de la duración y la intención. Se quitó las gafas. ¿Quién más lo sabe? Tú, el doctor, yo. ¿Daniel? Todavía no. Asintió lentamente. Inteligente. Antes de decírselo, necesitas documentación que no pueda ignorar. Porque cuando un hombre oye algo así sobre su esposa, su primer instinto es la negación. Quieres pruebas tan irrefutables que la negación no sea una opción. Tenía razón. Tenía toda la razón. ¿Qué necesito? Llegué a la casa de Collerville a las 2 en punto. Ruby estaba en la puerta con una mochila y Grace bajo el brazo. Vanessa estaba en algún lugar de la parte trasera de la casa, no abrió la puerta. Abroché el cinturón de Ruby. Se veía mejor que ayer, un poco más animada, un poco más presente. Una noche sin alcohol, tal vez, o tal vez simplemente estar lejos de esa casa. ¿Nos vamos de aventura, abuelo?, preguntó. La mejor, dije, y lo decía en más sentidos de los que ella sabía. Ahora les voy a hablar de Vanessa, y voy a ser justo al respecto porque la justicia importa, incluso cuando uno está enojado, especialmente cuando uno está enojado. Tuvo una infancia difícil. Eso lo supe por Daniel. Madre soltera, del sur de Memphis, luchando por todo. Se había labrado un futuro a base de pura fuerza de voluntad. Buen trabajo, buena dirección, buena imagen. Cuando conoció a Daniel, tenía 26 años, era una persona centrada e impresionante. Al principio me cayó bien. Quiero ser honesto al respecto también. Pero en algún momento del camino, y yo. No lo vimos, ninguno de nosotros lo vio, la vida que había construido dejó de ser algo que amaba y comenzó a ser algo que mantenía. Daniel viajaba constantemente por trabajo. Ruby era ruidosa, brillante y exigente como solo lo son los niños verdaderamente vivos, y Vanessa estaba en algún lugar de esa casa sintiendo que las paredes se le venían encima. No estoy diciendo que eso justifique nada de lo que hizo. No, estoy diciendo que entiendo la diferencia entre la maldad y la desesperación, y he aprendido que las personas desesperadas también hacen cosas malas. Lo que aún no sabía, lo que Red Evans estaba a punto de mostrarme, era cuán desesperada se había vuelto. Ray me llamó el jueves por la noche, 16 de octubre. Señor Roger, tengo algo. ¿Quiere que nos veamos? ¿Cuándo puede estar en el Perkins de Summer Avenue? 20 minutos. Estuvo allí en 18. Un tipo corpulento, ojos tranquilos, el tipo de hombre que nunca notarías en una multitud, que supongo que es la idea. Pidió café, deslizó una carpeta manila sobre la mesa. La abrí. Oh, fotos. Limpias. Con fecha y hora, inequívoco. Vanessa y un hombre al que nunca había visto. Alto, bien vestido,
Con esa confianza natural que proviene de no haber tenido que esforzarse demasiado por nada. Un recibo del Hotel Westin del centro, otro de un lugar en Midtown, con fechas y horas que coincidían, y lo comprobé, créanme, con las noches en que Daniel había estado viajando. El nombre del hombre, según las notas de Ray, era Brandon Cole, de 38 años, asesor de ventas. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Según lo que puedo confirmar, respondió Ray. Ambas manos alrededor de su taza de café. Al menos 8 meses. 8 meses. Ruby acababa de cumplir 7. Hice los cálculos y no me gustó el resultado. La niña, dije. Ray me miró fijamente. No hay indicios de eso, pero la cronología de la droga, hizo una pausa, eligió sus siguientes palabras con cuidado. Parece coincidir con cuando la relación se volvió más frecuente. Ella había necesitado más tiempo. Ruby siempre estaba allí, así que la hacía dormir. Cerré la carpeta. Me quedé pensando en eso durante un largo rato. Ray no me metió prisa, no dijo nada, simplemente bebió su café y me dejó ser un abuelo sentado con algo con lo que ningún abuelo debería tener que sentarse. No lo había hecho por crueldad, lo había hecho por conveniencia, y de alguna manera eso era peor. ¿Qué sabe Brandon Cole?, pregunté finalmente. Ray dejó su taza. Ese es el problema. ¿Sabe lo de Ruby? Le han dicho que es una niña difícil. Hizo una pausa. Nunca ha hecho una pregunta de seguimiento. Cobarde. 2 de ellos. 2 adultos en esa casa, uno por matrimonio, el otro por elección, y ninguno de los dos había mirado a una niña de 7 años y le había hecho una sola pregunta que valiera la pena. Y luego estaba Daniel, mi hijo, trabajando sin descanso, confiando plenamente, perdiéndose todo. Pagué el café, me levanté y me puse la carpeta bajo el brazo. Ray, le dije, voy a necesitar que todo esté documentado, fechas, horas, lugares, herméticamente. Ya estoy trabajando en ello, dijo. Buen hombre. Conduje a casa por Summer Avenue con las ventanillas bajadas. Octubre en Memphis tiene su propio olor, algo entre hierba recién cortada y el frío que se avecina, ese último soplo de calor antes de que cambie la estación. Ruby estaba en mi casa, dormida en la habitación de invitados, un sueño de verdad esta vez, natural, seguro. Grace, la elefanta, en la almohada junto a ella. Me quedé en el umbral y la observé respirar un momento. Luego fui a la mesa de la cocina y abrí mi cuaderno, el mismo que solía usar para los registros del motor, y empecé a escribir, fechas, observaciones, todo lo que el Dr. Alan había. Me contó todo lo que Ray me acababa de entregar. Cada pieza, en orden, en mi propia mano. Llamé a James Whitfield y le dejé un mensaje. Estamos listos para mudarnos. Luego tomé el teléfono y llamé a mi hijo, no para contarle todo, no esta noche, solo para decirle, Daniel, necesito que vuelvas a casa. Daniel apareció el viernes por la noche, 17 de octubre, alrededor de las 6:30 de la tarde. Entró en mi entrada en ese Audi plateado que tanto le gusta y se acercó a la puerta con aspecto de un hombre que pensaba que lo habían llamado a casa para cenar. Relajado, despreocupado, con la chaqueta sobre un brazo. No tenía ni idea. Ruby ya estaba dormida en la habitación de atrás. Me había asegurado de eso. Lo que estaba a punto de suceder en esta mesa no era para oídos de un niño de 7 años, no esta noche, no nunca, si podía evitarlo. Había cocinado estofado, pan de maíz, la misma comida que preparaba para Daniel cada vez que la vida le ponía las cosas difíciles. Cuando suspendió los exámenes de tercer año, cuando su primer negocio se fue a pique a los 29, no sabía que era un ritual. Nunca se lo había dicho, pero lo había hecho cada vez. Una sola vez. Hay cosas que haces sin explicación. Simplemente las haces. Entró, me abrazó, miró a su alrededor. Algo huele bien. ¿Dónde está Ruby? Ya dormida. Ha estado mejorando, recuperando su color. Sonrió. Bien. Lo necesitaba. Se sentó a la mesa. Entonces, ¿qué pasa, papá?
Sonabas diferente por teléfono. Come primero, dije. Me miró, la misma mirada que me ha estado dando desde que tenía 12 años, la que dice que está siendo rara, pero tomó su tenedor. Nosotros. Comió. Lo dejé terminar. Lo dejé comer el pan de maíz y la segunda ración en el vaso de té dulce. Lo dejé estar cómodo una última vez antes de cambiar su vida. Luego me levanté, fui al mostrador y puse 3 cosas sobre la mesa frente a él. El informe médico, los registros de la farmacia que James me había ayudado a rastrear, la carpeta de Ray. Volví a sentarme y no dije ni una sola palabra. Deja que la evidencia hable por sí sola, Earl. Tú le enseñaste eso. Daniel me miró, luego miró los papeles. Tomó primero el informe médico. Lentamente, como cuando tomas algo sin estar seguro de querer saber qué es. Lo leyó. Observé su rostro. No explotó, no se derrumbó. Simplemente se quedó quieto, como un estanque se queda quieto justo antes de que algo rompa la superficie. Lo dejó, tomó los registros de la farmacia, los leyó también y los dejó. Luego abrió la carpeta de Ray. Las fotos estaban arriba. Las cerró después de las 2 primeras. La cocina estaba tan silenciosa que podía oír el zumbido del refrigerador. Entonces Daniel se levantó, muy lentamente, muy controlado, dijo, disculpen un momento. Caminó por el pasillo hasta el baño y cerró la puerta. Me senté a la mesa y esperé. Tómate tu tiempo, hijo. Tómate todo el tiempo que necesites. Estuvo allí un buen rato, el suficiente para que yo me rellenara el vaso de té, el suficiente para que el reloj de la cocina marcara 7 minutos completos. Cuando regresó, tenía los ojos rojos, la voz firme. Se sentó, miró la carpeta sin tocarla. Luego preguntó, Ruby, ¿sabes qué había en el jugo? No, dije. Solo sabe que le dio sueño y que no le gustó. Asintió lentamente. Bien. Apretó la mandíbula. No necesita saber más que eso todavía. Y justo ahí, en ese preciso instante, vi a mi hijo con claridad. No al marido con los ojos vendados, no al hombre que había ignorado los ojos lentos de su hija durante el estirón y había vuelto a su portátil. El padre, el verdadero, debajo de todos los viajes. Y el ajetreo y la confianza que había depositado en la persona equivocada. Seguía ahí dentro. Solo necesitaba que alguien le dijera la verdad. ¿Desde cuándo lo sabes?, preguntó. Desde el martes. Levantó la vista. Has estado guardando esto desde el martes. Necesitaba que fuera hermético antes de traértelo. No quería darte algo de lo que pudieras arrepentirte. Se quedó callado un momento. Entonces, y no me lo esperaba, dejó escapar un suspiro corto y sin humor que fue. Casi se echó a reír. Reconstruiste todo el motor antes de mostrarme el daño. Fuerza de costumbre, dije. Miró la carpeta una vez más. Luego la apartó y sacó su teléfono. Necesito el número de James Whitfield, dijo. Es mi hijo. Daniel no confrontó a Vanessa esa noche, ni el sábado. Pasó el fin de semana en mi casa, durmiendo en su antigua habitación, desayunando con Ruby, viéndola cargar a Grace por la cocina mientras él tomó su café, solo mirándola, guardándolo. El domingo condujo de regreso a Collierville, solo. Había hablado con James 2 veces, transferido dinero a una cuenta separada el sábado por la mañana, fotografiado documentos en la oficina de casa, hecho todo metódicamente, cuidadosamente, sin un solo movimiento innecesario. Aprendió eso de alguna parte. Lunes por la mañana, 20 de octubre. Esperó hasta que Ruby estuviera en la escuela. Yo mismo la había llevado, la había registrado, me había asegurado de que estuviera a salvo. Y entonces entró en esa cocina en Collierville y se sentó. Frente a Vanessa, en la misma mesa que ella había fotografiado para las redes sociales con la leyenda Mañanas de domingo, la de la buena luz y las tazas de café colocadas con esmero. Me lo contó todo esa noche, palabra por palabra, y te lo voy a contar igual. Ella estaba con su portátil cuando él entró, levantó la vista y sonrió.
Una mañana de martes cualquiera. Se sentó frente a ella y deslizó el informe médico sobre la mesa. Ella lo miró a él, y él vio cómo se desvanecía su sonrisa. En tiempo real. Empezó a hablar inmediatamente. Ese fue su primer error. Fue directamente a explicar en lugar de preguntar lo que él ya sabía. Daniel, puedo explicarlo. Tenía problemas para dormir, y yo solo. Dejó que el silencio se prolongara durante 10 segundos. Luego metió la mano en la carpeta y puso los registros de la farmacia sobre la mesa, y después las fotos. Ella miró las fotos de ella y Brandon Cole, y se quedó completamente inmóvil. Confiaba en ti, dijo Daniel, con voz firme. Nunca la crié, ni una sola vez. Con mi hija, con mi casa, con mi nombre. Se puso de pie. Usaste las 3. Daniel, por favor. Ruby también es mi hija. La amo. Nunca. La drogaste. Aún tranquilo, aún firme. Durante meses, para que pudieras tener más tiempo con él. Tomó las llaves del mostrador. Cualquier historia que necesites contarte sobre eso, es tuya, no mía. Caminó hacia la puerta. Ella dijo, ¿vas a llevártela? ¿De mí? Se detuvo, se dio la vuelta por última vez. Tú hiciste eso, dijo, no yo. Y salió. Quiero contarte cómo terminó. No la versión dramática, la versión real, porque la verdadera justicia no viene con banda sonora. Viene con papeleo y fechas de juicio, y mucha espera. Pero llega. Custodia total otorgada a Daniel. 60 días después de que saliera por esa puerta. El abogado de Vanessa intentó argumentar estrés, salud mental, circunstancias atenuantes. James Whitfield puso al Dr. Allen, en el registro, puso la prueba toxicológica frente al juez, puso los registros de la farmacia, 7 meses de compras, rastreadas y documentadas, sobre la mesa. El juez no necesitaba césped. Solo visitas supervisadas, a la espera de una investigación completa de CPS. Cargos por poner en peligro a un menor presentados por el fiscal. Brandon Cole, cuando los investigadores lo contactaron, cooperó de inmediato y por completo. Les dio todo. Fechas, lugares, conversaciones. Entregó a Vanessa sin pensarlo 2 veces para protegerse. El cobarde fue castigado. Justicia por última vez. La casa en Collierville se vendió en un acuerdo de divorcio que dejó a Vanessa con mucho menos de la vida que había construido con tanto esmero. La página de Instagram quedó en silencio. Las coronas navideñas dejaron de cambiarse. El buzón de piedra ya pertenecía a otra persona en diciembre. No con una explosión, no con un escándalo, sino con papeleo, como terminan las cosas de verdad. Si te gustó esta historia, únete a nuestra comunidad dándole a me gusta y suscribiéndote para más historias reales, sinceras y centradas en la familia. Y como siempre, gracias por formar parte de la venganza cruda de papá. Nos vemos en el próximo episodio.